Vamos a seguir y vamos a terminar este bloque comenzando por Mario García, que es desarrollador web. Y Mario nos envió su presentación grabada, así que está también presente. Así que Mario está en el canal de Discord respondiendo a sus preguntas que van a surgir seguramente de la charla. Así que sin mayor introducción, vamos a la charla de Mario. Hola, soy Mario García. Estoy emocionado por estar participando en PyDay Chile 2020. Agradecido por el espacio y poder compartirles un poco de mi experiencia con Python. El tema del que voy a hablar hoy es mejores herramientas para gestionar tu proyecto Python. Me pueden encontrar en Twitter como MarioGMD. Antes de hablar de las herramientas de las que quiero contarles hoy, vamos a hablar un poco sobre cómo se han manejado las dependencias y por qué son importantes los entornos virtuales para un proyecto Python y en la configuración de nuestros entornos de desarrollo. Cuando instalamos Python, tenemos acceso a una herramienta llamada pip que tiene acceso al Python Package Index, donde están publicadas la mayoría de bibliotecas disponibles para usarse con Python y que se pueden instalar de dos maneras, usando pip install y el nombre del paquete, o especificando la ruta donde está el archivo requirements.txt. Del lado derecho de la presentación podemos ver un ejemplo de la lista de dependencias de un proyecto. ¿Por qué es importante la configuración de los entornos virtuales? Porque de esa manera evitamos conflictos entre versiones de dependencias, ya que podemos tener dos o más proyectos y cada uno, aunque estén usando la misma dependencia, pueden requerir versiones específicas de esa librería y por lo tanto así evitamos generar conflictos en la configuración y en la manera en cómo se van a ejecutar los scripts de Python. Una herramienta que podemos usar para administrar nuestros entornos virtuales es Virtual Env Wrapper. Además, si necesitamos instalar una versión de Python adicional a la disponible en el sistema, como es el caso de distribuciones GNU Linux, en el que Python ya está disponible, pues algunas de las aplicaciones dependen de este lenguaje. Tenemos algunas opciones. Podemos descargar el instalador desde la página de descargas en python.org/downloads. Está disponible para Windows, para distribuciones GNU Linux, para Mac. Y en distribuciones GNU Linux podemos instalar directamente desde los repositorios usando el gestor de paquetes correspondiente. El problema con la manera en cómo gestionamos dependencias y cómo administramos los entornos virtuales o cómo instalamos otras versiones de Python es que tenemos que hacer uso de muchas herramientas y además tenemos que hacer la configuración correspondiente para cada instalación adicional que tengamos que hacer y toda la configuración que vayamos a hacer para el proyecto. Y entonces, ¿cómo resolvemos esto? Existen algunas herramientas como PyEnv que nos permite gestionar diferentes versiones de Python. También existen herramientas que nos permiten gestionar los entornos virtuales y las dependencias del proyecto. Voy a hablar de una de ellas, pero hay otras que podemos usar para realizar el mismo proceso. De manera general, PyEnv es una herramienta que podemos usar para instalar diferentes versiones de Python y cambiar entre ellas de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Esto significa que si tenemos dos proyectos diferentes y cada uno usa una versión específica de Python, podemos instalar estas dos versiones y administrarlas con esta herramienta. Para más información, podemos revisar la documentación en el repositorio oficial de GitHub. Se trata de un fork de dos herramientas desarrolladas para Ruby que realizan este mismo proceso, que son RVM y Ruby Build. Para realizar la instalación de esta herramienta podemos usar Homebrew en Mac y en Windows tenemos que instalar un fork de PyEnv que se llama PyEnv, ya que PyEnv no funciona fuera del Windows Subsystem for Linux. Podemos usar también un gestor de paquetes como Shockley y podemos instalar también usando pip ejecutando este comando en la línea de comandos o en la terminal. En distribuciones GNU Linux podemos instalar desde los repositorios en distribuciones basadas en Arch Linux. Está disponible en los repositorios.
Pero antes tenemos que asegurarnos de que las dependencias estén instaladas en el sistema. En la documentación oficial, en el apartado de Common Build Problems, hay información de cuáles son las dependencias que tenemos que instalar y las instrucciones que tenemos que seguir en algunos sistemas operativos. En las distribuciones, por ejemplo, de Linux, podemos ejecutar este comando para realizar la instalación. De lo que voy a estar hablando hoy lo voy a enfocar más hacia distribuciones en un Linux, ya que tengo más experiencia usando esos sistemas operativos. Sin embargo, la documentación es lo suficientemente completa para que puedan seguir las instrucciones para cada uno de los sistemas operativos que estén usando. Una vez que realizamos la instalación, tenemos que hacer la configuración correspondiente, modificar el archivo bash rc para que detecte correctamente el binario, dónde está el binario de Python, entre otras configuraciones adicionales que se tienen que hacer. En algunas distribuciones GNU Linux va a marcar error al ejecutar este comando, y es que tenemos que instalar un paquete adicional, pero en general esta es la configuración que tendríamos que hacer, y si necesitamos actualizar la configuración en nuestra terminal actual, podemos ejecutar este comando. Algunos comandos básicos de Python. El primero, que es uno de los más importantes y que nos va a servir para ver qué versiones de Python están disponibles para instalar, qué implementaciones, porque también podemos instalar CPython, entre otras implementaciones de Python. Va a ser pym install con la opción list o con la opción L, y nos va a mostrar la lista de todas las versiones de Python disponibles para instalación. Después de ello podemos usar los comandos pym versions para ver qué versiones de Python están instaladas en el sistema, y podemos comprobar la versión de Python que se está usando en el directorio actual ejecutando pym version. Un ejemplo de cómo instalar sería pym install 3.7.7. tenemos que indicar la versión de Python que vamos a instalar. Y algo importante, para algunos proyectos puede ser necesario que habilitemos las librerías compartidas, y para ello tendríamos que ejecutar el comando que vemos acá para habilitar esta opción, y luego actualizar la variable de entorno ld library path para que la configuración se realice de manera correcta. Luego, para asignar la versión de Python que vamos a usar al directorio actual donde está el proyecto en el que estamos trabajando, ejecutamos pym local y la versión de Python que vamos a usar en este proyecto, o también podemos definir que la versión que queremos usar esté disponible para todo el sistema. Por último, tenemos dos opciones para realizar la desinstalación de pym. Una es usando pym uninstall, especificando la versión de Python que estamos usando o que queremos eliminar, y la otra opción es borrando el directorio en donde está instalada esta versión de Python. La otra herramienta de la que quiero hablar es Poetry, y esta nos permite gestionar las dependencias del proyecto y además configurar los entornos virtuales correspondientes. Al terminar de hablar de esta herramienta, voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo podemos usar ambas herramientas, pero por ahora veamos qué es Poetry. Se trata de una herramienta que podemos usar para administrar el entorno virtual de nuestro proyecto y gestionar las dependencias del mismo. Podemos encontrar mayor información y documentación oficial en la página python-poetry.org. Para realizar la instalación tenemos algunas opciones, independientemente del sistema operativo que estemos usando. Una opción es descargar getpoetry.py, que es el script que necesitamos para realizar la instalación. Para ello ejecutamos este comando en la terminal o en la línea de comandos del sistema operativo que estamos usando, pero por ejemplo si hablamos de distribuciones GNU Linux, en
Arch Linux y distribuciones basadas en este sistema operativo. Podemos usar Pacman para instalarlo, pues está disponible en los repositorios oficiales. Y en Fedora podemos usar Yum o DNF para realizar la instalación de Poetry. Cuando creamos un nuevo proyecto con Poetry New y especificando el nombre del proyecto, la estructura del directorio que vamos a tener es la que vemos acá. Y de estos archivos el más importante es pyproject.toml, que contiene la configuración del proyecto y es donde especificamos la lista de dependencias que vamos a usar en el proyecto. Y podemos agregar dependencias, ya hablando un poco de los comandos básicos, con poetry add, especificando el nombre de la dependencia. Eliminamos una dependencia con poetry remove y el nombre de la dependencia. O podemos editar el archivo pyproject.toml o ejecutar poetry init, que nos va a guiar en un proceso interactivo para realizar la configuración de nuestro proyecto. El archivo pyproject.toml se va a ver de esta manera. Este es un archivo que podemos usar de ejemplo para un proyecto en el que estamos usando Flask y que vamos a realizar un despliegue de esta aplicación a una plataforma como Heroku. Pero no es el tema de la charla. Algunos otros comandos básicos: podemos combinar pipeenv con poetry, y por ejemplo, si vamos a usar la versión 3.7 de Python, para usarla con poetry en la configuración del entorno virtual tenemos que ejecutar poetry env use y el número de versión de Python que vamos a usar para la configuración de nuestro entorno virtual. Una vez hecho esto, para realizar iniciar el proceso de instalación de dependencias y configuración del entorno virtual, ejecutamos poetry install, y una vez terminada la configuración podemos cambiarnos a la shell de nuestro proyecto, del entorno virtual, con poetry shell, o ejecutar comandos directamente con poetry run seguido del comando que queremos ejecutar. Por ejemplo, si vamos a ejecutar un script de Python. Para realizar la actualización de dependencias podemos hacerlo de dos formas: con poetry update, y esto va a leer toda la lista de dependencias y buscar actualizaciones y realizar la instalación de las actualizaciones. La otra manera es especificar qué bibliotecas queremos actualizar. Y bueno, además de esto, también podemos gestionar nuestros entornos virtuales. Podemos ver información del entorno virtual que tenemos configurado para el proyecto en el que estamos trabajando con poetry info. Podemos listar todos los entornos virtuales configurados en el sistema con poetry list. Podemos eliminar un entorno virtual especificando la versión de Python con poetry remove. Ahora veamos cómo usar estas dos herramientas en conjunto. En la terminal tengo un proyecto, es un ejemplo de Flask, y bueno, lo primero es ver qué versiones de Python están disponibles para instalar con pipeenv install list. Yo ya tengo dos versiones de Python instaladas, además de la versión de Python que estaba preinstalada en el sistema. Estas son todas las versiones y algunas implementaciones que podemos elegir para instalación con pipeenv. Podemos listar las versiones de Python instaladas en el sistema con pipeenv versions. Esta es la que estaba por default. Estas son las dos que tengo instaladas en el sistema, y esta es la que estoy usando en este momento para este proyecto. Puedo cambiar entre una u otra. Podemos ver acá para confirmar este dato que la versión que se está usando en este proyecto es 3.7.9, y para decirle a Poetry que vamos a usar esta misma versión para configurar el entorno virtual con poetry env use 3.7.9. Esto va a crear el entorno virtual correspondiente, y podemos ver los datos del entorno virtual ahora con poetry env info. Como vemos acá, la versión que se está usando para el entorno virtual es 3.79, y ahora vamos a
instalar las dependencias y configurar el entorno virtual con Poetry Install. Esto va a leer el contenido de pyproject.toml, va a descargar las dependencias y después vamos a tener acceso al entorno virtual y vamos a poder ejecutar el comando. Esto va a tardar algunos minutos, pero de manera general es como podemos usar estas dos herramientas para gestionar nuestras dependencias, gestionar las versiones de Python que estamos usando para nuestros proyectos. Espero que la información que compartí haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir en Twitter. También pueden consultar algunos de los artículos que he estado publicando. Hay un artículo sobre el tema del que conté hoy, publicado en Medium, que pueden consultar para mayor información sobre estas herramientas. También estoy escribiendo en Dev. Este es mi perfil de Dev, me pueden encontrar también ahí. Y una vez más agradezco el espacio y haber podido compartir con ustedes.